la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Muy buenos días para todos. Buenos días, Padre. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el eterno descanso de Aristides Duque Montoya y Javier Montoya. Es la intención de su familia. En un momento de silencio, cada uno ofrezca sus intenciones, ponga su vida sobre el altar, ponga su vida sobre las manos y la voluntad del Señor. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que preparaste bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el deseo de tu amor, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente el encanto de tus ojos. Pero tú no entones una lamentación, no hagas duelo, no llores, no derrames lágrimas. Suspira en silencio, no hagas ningún rito fúnebre. Ponte el turbante y cálzate las sandalias. No te cubras la barba ni comas el pan del duelo. Yo había hablado a la gente por la mañana y por la tarde murió mi mujer. Al día siguiente hice lo que se me había ordenado. Entonces me dijo la gente: ¿quieres explicarnos qué significa lo que estás haciendo? Les respondí:
He recibido esta palabra del Señor. Di a la casa de Israel, esto dice el Señor Dios. Voy a profanar mi santuario, el baluarte del que están orgullosos, encanto de sus ojos, esperanza de su vida. Los hijos e hijas que dejaron en Jerusalén, caerán a espada. Entonces harán lo que yo he hecho. No se cubrirán la barba ni comerán el pan del duelo. Seguirán con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies. No entonarán una lamentación ni llorarán. Se consumirán por sus culpas y gemirán unos con otros. Ezequiel les servirá de señal. Harán lo mismo que él ha hecho. Y cuando suceda comprenderán que yo soy el Señor Dios. Palabra de Dios. Despreciaste al Dios que te engendró. Despreciaste al Dios que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor e irritado rechazó a sus hijos e hijas. Despreciaste al Dios que te engendró. Y dijo, les ocultaré mi rostro y veré cuál es su suerte, porque son una generación pervertida, unos hijos desleales. Despreciaste al Dios que te engendró. Me han dado celos de un Dios que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos vacíos. Pues yo les daré celos con un pueblo que no es pueblo. Con una nación insensata los irritaré. Despreciaste al Dios que te engendró. Aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Él le pregunta: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue muy triste porque era muy rico. Palabra del Señor. Hemos entrado en esta semana 20 del tiempo ordinario y durante estos días seguimos meditando sobre el Evangelio de Mateo en el capítulo 19. ¿Qué nos relata el Evangelio? En esencia, en resumen, nos relata la historia de un joven que se acerca a Jesús con ciertos interrogantes
y un interrogante que es fundamental para la vida del creyente. Siento que la pregunta del joven es muy importante. ¿Será que nosotros nos la hemos realizado en algún momento de la vida? La pregunta del joven en esencia era por el camino que lo conducía a la vida eterna, es decir, la pregunta en esencia de él es: ¿qué tengo que hacer para estar junto a Dios? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Tenía algo muy claro, era una actividad, no era un movimiento pasivo, sino él era consciente de que había que hacer algo. Una de las características de este joven es que era muy rico, nos lo dice al final del texto del Evangelio. Al parecer, como la manera en que nos lo relata el Evangelio de Mateo, incluso el Evangelio de Marcos, nos dan un detalle, que este joven se acerca apresurado, corriendo, se arrodilla a los pies de Jesús y le pregunta por el camino de la vida eterna. Maestro bueno, dice el Evangelio de Marcos, maestro bueno, ¿qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? Mateo nos dice: ¿qué tengo que hacer de bueno para estar junto a Dios? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Muestra la relación que hay entre los mandamientos y la vida eterna, y le enumera los mandamientos. Para el pueblo judío, para la mentalidad del pueblo de Israel, la clave para la vida eterna estaba consignada en la Torá, en la ley, y la ley nos hablaba y nos mencionaba que la mejor ruta para ir junto a Dios era el cumplimiento de los mandamientos. Jesús, como buen judío, no contradice la ley y por el contrario le enumera los mandamientos y le dice: no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, no darás falso testimonio, amarás al prójimo como a ti mismo. Miren los mandamientos que le citan. Si logramos tener una idea general de lo que son los mandamientos se pueden dividir en dos partes. En mis responsabilidades que yo tengo frente a Dios y en las responsabilidades que yo tengo con el prójimo, con el hermano. ¿Cuáles son los mandamientos que me generan una responsabilidad con Dios? Amarás al Señor amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas. De resto, los demás mandamientos son una responsabilidad que tenemos con el prójimo. ¿Cuáles son los mandamientos que Jesús cita al joven rico? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama al prójimo como a ti mismo. Es una respuesta de Jesús que podemos considerar muy significativa. El joven le había preguntado por la vida eterna. El joven le había preguntado qué tenía que hacer para estar junto a Dios. Y Jesús le recuerda los mandamientos que hablan respecto a la vida junto al prójimo. Es decir, en resumen, solo conseguiremos estar junto a Dios, solo conseguiremos estar en camino a Dios, solo conseguiremos la vida eterna si logramos estar bien con los hermanos. Entonces uno no puede estar bien con Dios si está mal con el hermano. La respuesta es la del Evangelio. La respuesta es la del Evangelio. La puerta para llegar a Dios es el prójimo.
La puerta para llegar a Dios es el hermano. Que no nos vaya a pasar, esta historia la cuento porque es significativa y es real y se ve. Porque muchas veces logramos pensar, incluso convencernos, de que yo estoy bien con Dios si cumplo piadosa y rigurosamente todos mis actos de piedad, si rezo mucho, si oro mucho, si me visto quizás de una manera muy decente, si me pongo así, si alzo los ojos, si volteo ojos. Puede ser como la señora una vez que fuimos a llevarle la comunión y llegamos tarde. Era una de estas señoras rigurosas, incluso en el ayuno eucarístico, que el día en que se le llevaba la comunión, ella no desayunaba porque era de la concepción muy antigua de que uno no podía comer nada para recibir al Señor y uno no podía estar contaminado ni nada de eso. Entonces, para uno consumir al Señor tenía que estar en ayunas y no podía comer absolutamente nada. Resulta que llegamos tarde donde esta señora, incluso, lo confieso, se nos había olvidado. Cuando llaman a la casa cural que fulanita de tal no le habíamos llevado la comunión, entonces avergonzadísimos fuimos apresurados donde ella pensaba que ya no íbamos a ir y cuando llegamos estaba comiendo galletas con chocolate. La señora penadísima, ay padre, ¿cómo va a ser posible? Que mire, que usted, qué vergüenza, mire, yo estoy aquí ya comiendo. Ay, pero ¿cómo despreciar al Señor? Entonces la señora muy achantada, incluso como con mucha culpa, porque estaba comiendo. Yo también un poco avergonzado, le dije, no, tranquila, yo espero un poquito, no se angustie. La señora llega y me dice al pasar una hermana, me dice, padre, dígale a ella que me pase agua. Y yo, dígale usted. Y la señora me va contestando, no padre, es que yo no le hablo a ella hace como 10 años. Hombre, somos muy preocupados por la rigurosidad del ayuno y toda la cosa, y logremos entender la respuesta que le da Dios a Jesús. Perdón, la respuesta que le da Jesús al joven rico. Usted no puede estar bien y tampoco está en el camino a la eternidad si no está bien con el hermano. Usted puede cumplir rigurosamente, en este caso puntual, el ayuno eucarístico, pero si usted no tiene una reconciliación con el hermano, usted en lo esencial no está en el camino para la vida eterna. Que nos quede esto bien claro. La puerta para llegar a Dios es el hermano. Ustedes recuerdan el pasaje que conocemos como el rico de Pulón, aquel hombre que banqueteaba espléndidamente y hacía fiestas, y a la puerta de su casa había un pobre de nombre Lázaro. Dice la palabra que los dos murieron, y el rico se fue para el infierno, y el pobre Lázaro se fue para el seno de Abraham. La pregunta es, ¿por qué el rico se fue para el infierno? ¿Por qué era rico? ¿Por qué banqueteaba? No, porque fue incapaz de mirar a su hermano. Ese texto me parece más maravilloso porque refleja incluso el resultado de lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Qué hacían más por el pobre? Los perros que lo lamían. Los perros de los que decíamos ayer que eran despreciables y eran considerados animales salvajes, impuros y los aislaban. Y que la cultura de Israel pensaba y trataba a los extranjeros como perros. Pues mire, esos perritos eran los que al pobre Lázaro le lamían las llagas. Es decir, esos tenían más caridad que el rico con Lázaro.
Entonces, ¿qué es lo que uno tiene como característica propia para alcanzar el reino? El bienestar con el otro. Por eso Jesús, cuando el rico le pregunta por el camino a la vida eterna, le cita la responsabilidad con el prójimo. Entonces les invito a que se pregunten, a que nos preguntemos, ¿cómo están mis relaciones? ¿A quién le he dejado de hablar? ¿Frente a quién soy indiferente? ¿A quién señalo y juzgo? ¿A quién calumnio? Es importante preguntarse por el sentido de la fidelidad. Es importante preguntarse por el sentido de la honestidad, por nuestros comportamientos con nuestros padres y amigos, por la manera en que nosotros convivimos en nuestras vecindades. ¿Cuál es nuestro comportamiento con nuestros vecinos? Todo esto relata la manera en que nosotros convivimos con el otro, vivimos con el otro. Y déjeme decirle una cosa, usted puede ser un hombre, una mujer muy rezandera, pero si usted no tiene la capacidad de convivir, de respetar, de amar y de reconocer la importancia del otro, tus rezos no te sirven, o por lo menos no te están dando el efecto necesario. Porque es ahí donde se ve un buen cristiano, que está en el camino, y eso se tiene que notar. Eso se tiene que notar. Ay, yo voy todos los días a misa, a mí no me falta el rosario desde las 5 de la mañana, pero no se lo soportan en la casa. No, yo rezo mucho, soy muy piadoso, pero mantiene inventando chismes y hablando de los demás. Y entonces yo estoy en el camino a la eternidad y estoy junto a Dios porque rezo. No y no. Yo estoy en el camino junto a Dios porque tengo la capacidad de amar, de honrar, de servir, de ser honestos, de no inventar, de no hablar mal del otro, así sea verdad. Porque las verdades tienen que ir revestidas de amor. Y si yo tengo una verdad que destruye al hermano, no es una verdad de Dios. Y a usted no le toca revelarla. El Evangelio y el camino hacia Dios no está simplemente en prácticas piadosas, no las estoy desmeritando, son importantes. Es importante rezar y hacer el rosario y todas las prácticas piadosas, pero si eso no lo está llevando a amar, le invito a que se interrogue. Le invito a que se interrogue. A este joven le faltaba algo más. Él sentía, mire, incluso este joven sentía que todo eso lo hacía, es decir, el joven estaba bien con el otro, como que se preocupaba por ser muy honesto, se preocupaba por ser muy respetuoso, y por eso ante la respuesta de Jesús, él responde, el joven rico responde: Señor, eso lo hago desde pequeño. Él mismo sentía que le faltaba algo, y Jesús llega y le dice: sí, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y luego sígueme. Es decir, Jesús responde: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. Es decir, no son solo esos mandamientos, sino también la generosidad desbordante por el otro, y no solo eso, sino que el seguimiento a Jesús es importante. Entonces, al oír estas palabras, el joven se entristeció mucho. Se entristeció y se fue. Es decir, como que no le gustaba. Es bueno esto es como fácil,
pero el hecho de desprenderse, el hecho de la generosidad, como que le parecía muy difícil. Era más apegado a sus bienes materiales y se marchó. Aquí hay otra cosa muy importante que no quisiera dejar pasar de largo, y es la libertad. La libertad para estar en el camino que me conduce a Dios. La libertad que tengo para aceptar o no heredar la vida eterna. Jesús, ¿qué hace? Deja que se marche. Jesús muy entristecido, claro, pero consciente de la libertad del ser humano. Y por eso el hombre se va. Qué bueno entender la exigencia para llegar al reino. Una exigencia basada en el amor y la generosidad. La generosidad que de pronto carecían los discípulos. ¿Recuerdan en la semana pasada que hablábamos de la multiplicación de los panes? Y decíamos que la multiplicación de los panes no era la aparición milagrosa de panes, sino la generosidad del hermano que lo ha llevado a poner su pan para que el otro coma. Es decir, el bienestar con el hermano no consiste simplemente en respetar, en no hablar, en ser honrado, sino que también implica una responsabilidad con él, una generosidad, una caridad manifestada en la entrega. Eso también es importante. Y eso es lo que, adicional a los mandamientos, nos hacen perfectamente cristianos. Entonces, les dejo sobre la mesa esto que el Evangelio de hoy nos propone, un hecho muy exigente y que con seguridad hoy más que nunca lo necesitamos. Necesitamos una sana convivencia, pero también unas relaciones que muestren en la generosidad y el servicio nuestro espíritu cristiano. ¿Jesús te va a obligar a ello? No, porque el ser cristiano es una vocación, es una opción que exige de mi parte una perfección. ¿Qué te falta a ti para ser el cristiano perfecto que quiere estar en la vida eterna? Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos nuestra vida y nuestro amor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestras ofrendas en las cuales se realiza un glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 Santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria.
gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Aristides Duque y Javier Montoya. Permíteles contemplar de tu rostro. De nosotros ten misericordia, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría y confianza por ser hijos de Dios, oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado
danos paz, danos paz, danos paz para el mundo, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Hermanos, he aquí a Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta comida. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Todo es alegría si tú estás presente, las tinieblas frías son luz esplendente, sol resplandeciente, Jesús Nazareno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Oremos. Hechos partícipes del ser de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu bondad, Señor, para que configurados a su imagen en la tierra merezcamos ser también sus compañeros en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer nuestra novena a nuestra Santísima Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Santísima Madre mía, Virgen bendita del Rosario de Chiquinquirá, rendido a vuestros pies y con la más pura intención de agradaros, os ofrezco y consagro estos actos de piedad y devoción, suplicándoos humildemente que los aceptéis y alcancéis la gracia que necesito para haceros bien a mayor gloria de Dios, culto vuestro y santificación de mi alma. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Madre mía, Virgen del Rosario de Chiquinquirá, por vuestro amor a la pureza demostrado en vuestra purificación, por vuestra humildad y obediencia, por el amor que nos manifestasteis, al presentar a vuestro Hijo Santísimo como víctima por nuestros pecados, os rogamos nos consigáis estas hermosas virtudes que adornan nuestras pobres almas. Amén. Pues soy de los pecadores el consuelo y la alegría. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores, nuestros clamores. Qué copiosa, qué incesante es la lluvia soberana, de milagros con que ufana nos beneficiasteis amante. No se da ningún instante sin que derraméis favores con singular bizarría. Oh
escucha nuestros clamores, nuestros clamores. Todo el que imploró confiado y con sincera intención vuestro amparo y protección, salió siempre consolado, infinitos han mudado, en delicias sus dolores, porque os buscaron por guía. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores, nuestros clamores. No hay enfermedad penosa, no hay trabajo sin desgracia, que vos con pronta eficacia nos remediéis generosa, si es que con fe fervorosa, quien busca vuestros amores, de los vicios se desvía. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores, nuestros clamores. Confiésalo así gozoso todo el pueblo colombiano, porque jamás clamó en vano a vuestro auxilio amoroso. Con todo el más portentoso, en sus congojas mayores, le habéis dado alegría. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores, nuestros clamores. Casa común del consuelo es vuestro templo sagrado, pues en él habéis flanqueado vuestro maternal desvelo. Por eso con tanto anhelo, sin recelos ni temores, os clamamos noche y día. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores, nuestros clamores. Pueblo de la estrella, tierra mil veces dichosa, qué riqueza tan preciosa Dios en su campo nos da. Oh, qué celestial maná de tan distintos sabores vierte en su imagen María. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores, nuestros clamores. Pues soy de los pecadores el consuelo y la alegría. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores, nuestros clamores. Mis oraciones hacia ti levanto, amparo de los pobres pecadores. Dulcísima Señora, en mi quebranto, Reina del cielo, escucha mis clamores. Escucha mi plegaria fervorosa, da consuelo y alivio a mis dolores. Endulza mi amargura y presurosa, la paz a mi alma atribulada envía. Oh Madre de mi Dios tan poderosa, sálvame del pecado, Madre mía. De la virtud enséñame el camino, enséñame del bien la santa vía. Solitario y errante peregrino, a tu amparo me acojo, Gran Señora. Mándame de la gracia el don divino, piedad, piedad a quien su culpa llora, a quien a ti de hinojos compungido, reclama tu perdón, tu gracia implora. A ti se acoge mi espíritu afligido, de sus males en busca de consuelo. Oye, Madre, mi acento dolorido, sálvame por piedad y dame el cielo. Amén. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, ruega por nosotros. Oh Dulcísima Virgen María, de quien he recibido continuamente tantas gracias, tantos beneficios y favores,
Yo os venero, os doy gracias y con ternura de hijo os amo con todo mi corazón. Permitidme, Madre mía de Chiquinquirá, que con toda confianza os lo entregue. Santificadlo con vuestra bendición y trocadlo en vuestro paraíso de delicias, donde puede recrearse vuestro Santísimo Hijo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Con el amor puesto en Dios podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor, puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador.